Ya retiré. ¿Y ahora qué? Ya estoy al 49% de mi meta en 5 semanas. Y el jueves fue el día más difícil que he tenido desde que empecé. Mala noche, mal estado de ánimo, todo en contra. Y aún así cerré la semana sumando. Hoy te voy a contar exactamente qué hice ese día y los 3 principios que lo hicieron posible, los mismos 3 que uso con mis traders cuando van por metas que la mayoría llamaría locas. Sí, como fondearse 200K en 8 semanas, como renunciar a su trabajo en ese mismo tiempo, como hacer un solo retiro de 100K, cómo armar su propio fondo de inversión. Todo con 3 principios. Y esta semana tuve la oportunidad de aplicarlos yo misma. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 5 de Coach a Trader. Y antes de contarte o de hablarte los principios que estoy aplicando, quiero contarte qué fue lo que pasó el jueves. Tuve una pésima noche, dormí muy mal, anímicamente no me sentía nada bien. Y antes de abrir el mercado me hice una pregunta que solo se hace el 2% de los traders. ¿Cómo está mi capital mental hoy? Porque sabes que una cosa es conocer tu setup. Otra cosa muy distinta es saber cuándo no debes presentarte. Y eso forma parte de mi paso a paso. Y esto forma parte de lo que entrenamos dentro de la escuela de ejecución. Y pues al darme cuenta que no estaba al 100%, activé un protocolo, el protocolo de la respiración consciente. Si estás dentro de mi comunidad privada de WhatsApp, ya lo tienes. Y Si no, pues lamento decirte que te lo perdiste. para que no te vuelva a pasar esto otra vez, en la descripción tienes el acceso. Y la regla es muy simple. Siempre te presentas, no solo ejecutar el plan al 100%, te presentas si tú estás al 100%. Y si has estado en una masterclass conmigo, si participas de la escuela de ejecución conmigo, sabes que siempre hay una pregunta que nos hacemos y es cómo te presentas hoy, si te presentas al 100%. Y esto es tan vital, hacerse esta pregunta es tan vital en el trading, porque operamos con nuestro capital mental. Y si tú solo estás revisando tu estrategia, pero no estás revisando tu capital mental, es una de las razones principales por las que te saboteas, porque solo te estás fijando en el 10% que mueve el trading, que es la estrategia, y no en el 90% que lo mueve todo, que es la mentalidad, que es tu capital mental. El paso a paso es muy simple. Me pregunto cómo está mi capital mental. Si mi capital mental está al 100, pues respiración consciente y comenzamos a operar. Pero como este día mi capital no estaba al 100%, pues entonces lo que hice fue aplicar el protocolo. Son 7 minutos de respiración consciente, 7 minutos de hacer un reencuadre y volverme a hacer la pregunta. Si no estoy al 100%, la respuesta es simple y la decisión es muy simple. Ese día no se opera. Y sé que tú sabes de qué estoy hablando. ¿Cuántas veces por un día de no estar con tu capital mental al 100%, literalmente has botado a la canica de la basura, esfuerzos de semanas e incluso de meses? Bueno, después de hacer el protocolo, pues me volví a hacer la pregunta y me sentí a mi 100%. Así que decidí operar. Y quiero que puedas darte cuenta que es súper importante hacernos preguntas para que podamos poner al servicio del proceso cada día, para que no sea solo un día en el que operas y ya, sino que ese día de verdad te siga acercando a ser ese trader que no solo retira, sino que sostiene. Y ojo, pues has elegido una industria en la que el tomar los aprendizajes que cada día te deja hace que optimices tu habilidad de ejecución y el optimizar tu habilidad de ejecución hace que monetices. Así que sí o sí tú quieres tener protocolos que estén a favor de tu habilidad de ejecución, que estén a favor de tu capital mental.
Y ese jueves, pues yo no sabía, pero más que nunca iba a necesitar tener mi capital mental al 100%. Y gracias a eso, pues pude cerrar en positivo. ¿Qué fue lo que pasó ese jueves? Pues normalmente mi estrategia, tienes dos entradas, es como que el promedio que he venido manejando, pero ese día fueron alrededor de 6 entradas. Y para poder terminar mi semana en base al plan que nos habíamos planteado, pues tuve que operar, tuve que tener la sesión operativa más larga que he tenido y no se puso en riesgo todo lo que habíamos conseguido durante la semana gracias a estar operando al 100%, porque el estar con mi capital mental al 100% me permitió cortar las pérdidas cuando había que hacerlo y dejar correr las ganancias. O sea, me permitió simplemente estar ahí presente a pesar de la tensión, a pesar de lo larga que fue la operativa, a pesar de todo lo que estaba en riesgo. Por eso es tan importante que tu capital mental esté siempre al 100%. Y por eso decidí esta semana compartirte estos 3 principios. Para mí estos principios o los principios lo sostienen todo, el tener principios y no solo dentro de la gráfica, sino fuera de ella. Y me encantan estos principios que te quiero compartir hoy y que te traigo hoy, que son efectivos para que los practiques fuera de la gráfica y como efecto secundario se reflejen en tu trading. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasa cuando reflejamos buenos principios, buenos hábitos en nuestro trading. Tenemos la ventaja que eso hace que moneticemos. Así que aquí va el primer principio y es el principio principal, por algo se llama principios de la escuela de ejecución. Es el principio, es la columna vertebral y es el principio de la obediencia. Y sí, para mí la obediencia es no solo un principio que aplica para el trading, sino que es un principio que aprendí fuera del trading y que traerlo al trading me ha dado excelentes resultados. El principio de la obediencia es seguir el plan, es cumplir con los hábitos sin negociar. En un juego, ¿quién es el que gana las partidas? ¿Ah? Dime si quien gana las partidas en un juego no es aquel que mejor conoce las reglas del juego. Dime si aquel que en un juego gana no es aquel que no solo sabe las reglas, sino que las vive. Y para mí ese es el principio de obediencia. El principio de obediencia es saber las reglas del juego y vivirlas, honrarlas. Y bueno, pues el principio de obediencia en mi vida va mucho más allá del trading, es a quien decido obedecer. Y bueno, pues si me conoces o has escuchado de mí, pues quien dirige en mí este principio de obediencia es Dios. Y la obediencia, no sé qué sientas cuando te hable de obediencia y me encantaría que pongas aquí en comentarios si al hablar de obediencia se despierta en ti tal vez rigidez y wow, si eso se está despertando en ti, qué gran regalo que tienes de darte cuenta. Si la obediencia te genera una rigidez, si la obediencia te genera una resistencia, tenemos por aquí un episodio también en el que hablamos de ello, creo que fue el episodio de la semana número 2. Si la obediencia te genera algo de esto, qué gran regalo que tienes en darte cuenta para que hoy puedas regalarte verte con nuevos ojos o verlo con nuevos ojos. Y la obediencia para mí es lealtad a tu proceso. Y creo que se hace más fácil cuando empiezas a ver el trading como algo que me he dado cuenta esta semana, que es como yo lo estoy viendo y como me gusta ver muchas de las cosas que hago en mi vida. Y las cosas que he sostenido a más largo plazo en mi vida son las que he elegido ver con esta forma que te quiero compartir hoy. Es cuando veo que todo es un juego
Y así estoy viendo mi trading. Estoy viendo un juego y como todo juego, pues hay reglas. Y te empecé diciendo, el que gana es el que no solo las sabe, sino el que las vive. Y esta semana en una conversación me preguntaron cómo se está sintiendo pasar de ser coach a ser trader. Y wow, me encantó que me hicieran esa pregunta, pues en un uno a uno, por así decirlo, en una conversación uno a uno, porque me di cuenta que llevo observando más de un año el juego desde afuera y no sé, me imaginaba como había veces que mi mamá no me dejaba salir y yo veía a los niños jugar desde la ventana y qué ganas que me daban de jugar, pero no podía. Y no me había dado cuenta que algo así me estaba pasando en el trading. Estaba viendo a los niños jugar desde la ventana. Y pues digo niños en un buen sentido, porque tú y yo sabemos, el trading no es un juego de niños, que es un juego de hacerlo de forma muy profesional, que requiere profesionalismo, que requiere disciplina, que requiere compromiso, que requiere un alto rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, no me malentiendas cuando digo niños, lo digo en el ejemplo del que estamos hablando, pero, y porque ya saben también, hay un versículo de la Biblia que dice que el reino de los cielos es de aquellos que piensen como niños. Y creo que en el sentido de, por ejemplo, el apego al resultado que a veces experimentamos en el trading es porque nos olvidamos de ver el trading como con ojos de niños, con ojos de inocencia. Entonces, pues bueno, eso es lo que estoy experimentando. Me estoy dando cuenta que sentía que los llevaba viendo a mis traders jugar desde la ventana y que tenía muchas ganas de verdad de jugar. Me estoy dando cuenta que estoy descubriendo una nueva pasión y me encanta porque creo que lleva un buen tiempo sin lanzarme a hacer algo nuevo y yo he descubierto, por ejemplo, que me encanta correr, que me encanta hacer bici, que me encanta el ejercicio de fuerza, pues porque me atreví una vez a probarlo. He descubierto que me gusta escribir, que me gusta leer, que me gusta meditar, que a veces también disfruto muchísimo de pintar y dibujar, pues porque me he atrevido a hacerlo. Entonces, eh, creo que las personas que tienen muchas pasiones es porque se han permitido experimentar muchas cosas y el permitirme experimentar, el encarnar el trading, pues me está permitiéndome darme cuenta que de verdad lo disfruto mucho y es porque lo estoy viendo como juego. Y creo que verlo como juego hace que si has tenido alguna resistencia con este principio de obediencia, con la palabra obediencia, se haga más ligera esta palabra porque el que gana el juego es el que no solo conoce las reglas, sino el que las vive. Y para mí, la habilidad más importante del trading es la habilidad de la ejecución, porque puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no la ejecutas al 100% de nada te sirve. Y la obediencia para mí es ese principio que está atrás de la habilidad de ejecutar. Y por eso te decía que la obediencia para mí es el principio, columna vertebral de la escuela de ejecución porque obedecer es ejecutar. Cuando tú estás siguiendo tu plan al 100%, estás aplicando el principio de obediencia. Y aplicar por sí el principio de obediencia, entrenar por sí la habilidad de ejecución sin tener una base desde cuál la aplicas, pues es demasiado vacío. Y por eso nació el principio número 2, y es el principio de la excelencia. El principio de la excelencia es hacer siempre lo mejor que tú puedas hacer. Escúchame bien, no desde el perfeccionismo, sino desde el 100% de lo que tú tienes hoy. Es accionar lo mejor que tú puedas hacerlo con lo que tú tienes hoy. Y estos principios fueron los que me permitieron navegar este jueves de larga operativa, este jueves de presencia activa, este jueves de aplicar mi plan y ejecutar mi plan al 100% desde la audiencia y desde la excelencia. Así que el jueves no fue un día normal para mí y por eso me encanta el principio de la excelencia,
porque la excelencia no es hacerlo igual todos los días, no es hacerlo perfecto. La excelencia es desde cómo tú te sientes hoy, desde cómo tú estás hoy, desde los recursos que tú tienes hoy, hacerlo al 100%. Y regreso nuevamente a la analogía de jugar. ¿Quién es el que normalmente gana las partidas o quién es el que gana las partidas? El que juega mejor con lo que tiene, no el que espera tener todo perfecto para entrar. Porque el que está esperando que todo esté perfecto para entrar simplemente nos está mojando los pies. El que está entrando a jugar de la mejor forma con lo que tiene, está aplicando y está viviendo el principio de excelencia. Y ese fue el principio que apliqué el día jueves. Y para mí la excelencia es el segundo pilar que entrenamos en la escuela de ejecución, porque la excelencia para mí es una forma, o mejor dicho, para mí la excelencia es uno de los componentes principales de una identidad clara. Cuando tú tienes una identidad clara, tú no te escondes atrás del perfeccionismo. Tú no estás esperando tener la mejor estrategia, tú no estás esperando tener todo el conocimiento para mojarte los pies. Cuando tú aplicas, cuando tú tienes una identidad clara, tú te lanzas a la cancha. Tú, cuando tienes una identidad clara, no te estás escondiendo detrás de más y más información, sino que accionas y ejecutas. Y para mí el principio de excelencia es uno de los pilares de identidad, porque una identidad clara es aquella identidad que siempre hace lo mejor que puede. Y cuando nosotros estamos operando nuestro trading desde el principio de excelencia, independientemente del resultado que tengamos, nosotros vamos a estar en paz, porque siempre habrás hecho lo mejor que tú podías hacer. Y cuando yo hago lo mejor que puedo hacer, cuando yo aplico el principio de excelencia como parte de mi identidad, pues no hay culpa, pues no hay duda, pues no hay ansiedad. Y si no hay culpa, no hay duda, no hay ansiedad, yo no tengo obstáculos para presentarme todos los días y para hacerlo al 100%. Cuando yo no tengo clara mi identidad, cuando yo no aplico el principio de excelencia, es cuando entra la duda, es cuando entra la comparación, es cuando entra la culpa. Y inclusive teniendo un mal resultado, tú puedes estar en paz cuando aplicas el principio de la excelencia y de la obediencia. Y luego conversamos esta semana en las sesiones de la escuela y en la masterclass que tuvimos. Cuando tú dudas, cuando tú te comparas, es porque tú no tienes una identidad clara. ¿Cuándo es cuando tú más te saboteas en tu trading? Cuando no estás aplicando estos principios. Porque si tú sabes que te presentaste, que seguiste tu plan al 100%, principio de obediencia, y que lo hiciste con tu 100 y lo hiciste lo mejor que tú podías hacerlo, principio de excelencia, tú puedes estar en paz. Cuando tus principios se están midiendo solamente por el resultado que tuviste hoy, muy difícilmente tú vas a estar en paz, porque ya sabemos que el trading es un juego de probabilidades y no sabemos lo que el mercado nos depara hoy. Así que lo único que nosotros podemos sobre lo cual podemos tener controles sobre el principio del cual nos presentamos, el principio de la obediencia, el principio de la excelencia. Y aplicar esos principios siento que es parte de lo que me está ayudando a tener resultados en tiempos comprimidos. El entrenar estos principios fuera de la gráfica y ahora poderlos traer a la gráfica. Entonces, te pregunto, ¿estás viviendo estos principios en tu trading? ¿Estás viviendo tu trading desde tener principios o estás viviendo tu trading solo desde medir resultados? Y esto nos lleva al principio número 3. El principio número 3 lo he llamado crecimiento. Y este principio, el principio de crecimiento, es el que más me gusta, pero también el que la mayoría de las personas ignora, porque ¿qué hay atrás o qué hay dentro del crecimiento? Hay un proceso y los procesos no son
lineales. No importa si tú ya eres rentable, no importa si tú estás hoy escalando tu trading, no importa si tú estás empezando en esa industria. El tener este principio claro, el tener este principio presente, lo cambia todo. Porque si los procesos no son lineales, entonces yo estoy abierta y abierto a las rachas positivas y a las rachas negativas. Y no me estoy aferrando a que todo el tiempo mis rachas sean positivas. Y no me estoy cuestionando cuando llegan las rachas negativas, porque estoy en un proceso de crecimiento. Y si hay un proceso de crecimiento, significa que no va a ser lineal. Significa que van a haber subidas y significa que van a haber bajadas, pero no importa si el mercado sube y baja o si tu proceso sube y baja. Importa cómo lo vives desde la obediencia y desde la excelencia. Y vivirlo desde la obediencia y desde la excelencia implica ir recogiendo los aprendizajes que te traen, por ejemplo, las rachas positivas y los aprendizajes que te traen las rachas negativas y darte cuenta que es un proceso, te permite inclusive no aferrarte a las metas o no creer que la meta es el objetivo, sino poder reconocer que la meta es parte del proceso. Por ejemplo, la primera meta que me planteé en este camino de coach a trader fue poder retirar un 10% de mi capital. Pero eso es solo una base, una primera base que me planteé llegar. No significa que yo me pienso quedar ahí. Y quiero que puedas ver esto. Estoy aquí buscando la mejor forma de transmitírtelo, porque cuando yo aplico el principio de crecimiento y cuando te digo que mi meta no es solo llegar al 10%, sino que esa es la base uno, quisiera que puedas sentir la energía desde el cual te lo estoy compartiendo. Te lo estoy compartiendo desde un lugar en el que esa meta no determina mi éxito ni mi fracaso. Simplemente significa un norte, simplemente significa tener claridad hacia dónde estoy caminando, pero no te estoy compartiendo esta meta desde un lugar que me genera presión o ansiedad. Y ese es el principio de crecimiento, ese es el tener este principio presente como proceso. Y me encanta ver, por ejemplo, qué pasa en mis traders cuando por años se propusieron fondearse, por ejemplo, en 200K y lo alcanzamos en 8 semanas. Y en 8 semanas renuncian a sus trabajos. Me encanta la confianza que eso les da para entonces plantearse ir, por ejemplo, por 1 millón. Pero cuando tú trabajas tus metas y tus objetivos desde el principio de obediencia, desde el principio de excelencia y desde el principio de crecimiento, esto no es una camisa de fuerza, sino que simplemente se vuelve una siguiente base que quieres alcanzar como parte del juego, no como demostración de valor. Y eso lo cambia todo, porque cuando nosotros nos planteamos metas, no desde un principio de crecimiento, no desde un principio de que es parte del proceso, que yo quiera llegar al 10% y que mañana sea el 20, el 30, el 40 y retirar el 100%, recuperar el 100% de mi inversión o retirar el 100% de lo que estoy invirtiendo, verlo desde el principio de crecimiento me hace verlo como un parte del proceso y no como una camisa de fuerza ni como una demostración de valor, sino simplemente como un efecto de vivir mi trading desde la audiencia, desde la excelencia. Espero poderte estar transmitiendo lo diferente que es plantearte metas desde estos tres principios a plantearte metas desde una camisa de fuerza sin tener principios, sino solamente midiéndote desde un resultado. Porque cuando así lo haces, entonces solo te permites disfrutar cuando llegas a la meta, solo te permites disfrutar cuando llega el resultado. Y si yo solamente estoy disfrutando cuando llega el resultado, yo no me voy a sostener.
Es muy difícil sostenerme sin mi dopamina, sin mi satisfacción, sin mi motivación. Únicamente es un resultado. Si reenfoco eso a que mi motivación sea vivir desde principios, yo me estoy preparando para mantenerme en la cancha. Yo me estoy preparando para jugar un juego infinito, porque quien solo vive para el resultado se rompe cuando el resultado no llega. Pero bueno, de esto te quiero hablar en un próximo episodio. Voy a ir finalizando este episodio contándote que estas 5 semanas me han confirmado algo que le digo a mis traders todo el tiempo, y es que el trading es 90% mente y 10% estrategia. Y cuando trabajas el 90%, el 10%, como te lo estoy compartiendo hoy, se vuelve un juego. Y así se siente hoy para mí. Se siente como no algo que tengo que hacer, sino como algo que quiero hacer. Y te pregunto, ¿el trading hoy para ti es algo que tienes que hacer o es algo que quieres hacer? Porque cuando hacemos las cosas porque queremos, algo cambia. Y es que la obediencia se vuelve fácil, la excelencia se da de forma natural y el crecimiento es inevitable. Si estos 3 principios han resonado hoy contigo, es porque ya los conoces. La pregunta es, ¿los estás aplicando? ¿Los estás viviendo? Y dentro de la escuela de ejecución entrenamos exactamente eso, los protocolos, los principios y la mentalidad que sostiene resultados reales. Y me encanta que lo vivamos no desde la teoría, sino desde la práctica en tiempo real, en sesiones en vivo, semana a semana. Si te diste cuenta que quieres dejar de operar tu trading desde una meta, desde un resultado y quieres empezar a vivirlo desde principios y no sabes cómo hacerlo, pues bueno, aquí en el link o en la descripción de este episodio te voy a dejar el acceso para aplicar a la escuela de ejecución. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, este es el momento de hacerlo. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenida, bienvenido. Aquí tenemos una misión y es acompañar a traders a no solo ejecutar, sino a pensar distinto. Si ya nos vienes escuchando desde hace tiempo y no nos has dejado un like, pues es momento de hacerlo. Si no nos has dejado un comentario, es el momento de hacerlo. Si de alguna manera hemos aportado a tu crecimiento, si de alguna manera te hemos aportado que no seas ese trader que no solo ejecuta, sino que piensa distinto, pues te invito a que te sumes a esta misión conmigo, compartiendo este episodio para que podamos llegar a más corazones, para que podamos seguir sumando a esta misión. Y bueno, pues es un honor y es un placer para mí hacerte una nueva entrega de esta serie de Coach a Trader y semana a semana poder ir memorando esos principios de ejecución que me están permitiendo sostener resultados en tiempos comprimidos. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.